Muy bien. Mientras vamos esperando la consulta, vamos a resolver las preguntas de esta semana, ¿sí? Así que, a ver, nos vamos, estamos en la semana 7. Em, en esta semana se cierra el tema de el siglo de oro, ¿no? Con Cervantes, y se da un pequeño salto hasta el romanticismo, ¿no? Con Becker. Y ahí ya cerramos la unidad de la literatura española, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a realizar esta revisión. Vamos a estos ejercicios. Ujú. A ver, vamos con el primer ejercicio. Dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una afirmación que se relaciona con el estilo barroco presente en la novela? ¿No? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, ¿no? Aquí hay que subrayar, ya que se está refiriendo a una característica, ¿ya? Que está en la novela y que representa el estilo barroco. ¿Ya? Hay que tener por principio esa idea. Entonces, por ejemplo, en la A dice, ¿no? Dulcinea del Toboso solo existe en la imaginación del hidalgo Don Quijote. ¿Ya? Estrictamente sí, eso es cierto, ¿no? Pero teniendo en cuenta la pregunta, ¿no? Es decir, lo referente al estilo barroco, la clave no es esa, ¿no? Porque no es una característica del estilo, ¿no? O sea, se da en la obra, ¿no? Pero no es una característica del estilo barroco. Dice, fue escrita con la intención inicial de combatir, ¿no? La afición por los libros de caballerías, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Tenemos aquí una característica del Quijote, ¿ya? Pero que no atañe, al estilo barroco, es decir, no es una característica de lo barroco. La C dice, la novela recurre a refranes y sentencias para recrear el habla de Sancho, ¿no? Esto, de igual manera, ¿no? Lo podemos encontrar, ¿no? En el léxico de Sancho, el registro de habla, pero no es una característica del barroco, ¿no? Quijote y Sancho, dice, de rasgos opuestos, enfrentan sus puntos de vista todo el tiempo, ¿no? Este es mucho más cercano a lo que vendría a ser la naturaleza del estilo barroco, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo barroco, como se describía, se sostiene sobre la base de, sobre la base de, eh, digamos, marcar, ¿sí? Una inestabilidad, un constante cambio, una suerte de desequilibrio, ¿no? Y entonces, en la idea de los opuestos, ¿no? También el barroco alcanza esa idea porque los contrapone, ¿ya? Los enfrenta, ¿sí? Los confunde inclusive, ¿no? Entonces, lo que busca es crear ese efecto de ambigüedad. O sea, el barroco no es simplemente situar, ¿no? Un elemento opuesto al otro, sino que es provocar precisamente digamos, su confusión entre ellos, ¿no? La confusión entre ellos, mejor dicho. Y entonces ahí es donde podemos encontrar en el Quijote el rasgo barroco, ¿no? Porque Sancho y Quijote, al encarnar los valores o valores contrapuestos o ideas contrapuestas, ¿no? La idea de el idealismo, la idea del pragmatismo, la idea de la locura, la cordura, la idea de la ficción frente a la realidad, ¿no? La idea de lo espiritual frente a lo corporal, ¿no? Eh, Todas estas ideas y otras más no se alinean en par de los personajes. Y entonces, cuando estos se enfrentan o cuando estos discuten, por ejemplo, sobre un tema, lo hacen desde cada una de esas ideas o de esos conceptos, ¿no? Desde esas perspectivas. Entonces, es ahí como la novela los enfrenta precisamente a los opuestos, ¿no? Entonces, y que es, volvemos a repetir, una característica del barroco. Entonces, aquí la clave sería la D.
pero queda todavía la E. Dice, la E dice, ¿no? Se mencionan personajes de los diferentes estratos sociales de España, ¿no? Eso es, en el caso del Quijote, es muy cierto, ¿no? Nos da una visión bastante variada, ¿no? de la sociedad. Sin embargo, esa no es una característica que podamos nosotros señalar como propia del barroco, ¿ya? En ese sentido, solo nos quedamos con la D, ¿no? Muy bien. Ujú. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la primera salida del héroe de la novela, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Entonces, aquí lo que hay que destacar es, uno, se nos está pidiendo identificar la secuencia correcta, es decir, en este caso, la relación verdadero o falso sobre, dice, la primera salida del héroe. Ya recuerden ustedes, la novela tiene tres salidas, ¿no? El Quijote tiene tres salidas que se distribuyen en las dos partes de la novela, ¿no? En la primera parte, el Quijote realiza dos salidas y en la segunda parte conocemos la tercera. Y es la primera a la cual se refiere aquí, ¿no? La salida, una de las más breves, ¿no? Una de las más breves y ahora vamos a recordarlas. A ver, uno dice, Don Quijote queda armado caballero en una venta. Correcto, este es verdadero porque es lo que ocurre en la primera salida y es el evento más importante de la primera salida, ¿no? Que sucede tan solo el Quijote sale, el Quijote lo primero que hace es buscar, ¿no? a un rey, ¿no? Para que lo bautice, ¿no? Porque si no, él no puede realizar las acciones que demandan su investidura, ¿no? Como caballero andante. Dos, dice, el hidalgo socorre a un pastor que estaba siendo azotado, ¿no? A un pastor que estaba siendo azotado, ¿sí? Sí, eso es verdadero también, ¿no? Después de que el Quijote es eh, bautizado, ¿no? En medio de la broma que al final le juegan el cocinero y las criadas, la primera aventura que tiene el Quijote es precisamente esa, la de un pastor que atado, ¿no? Estaba siendo golpeado, ¿no? Y el Quijote lo defiende, ¿no? Aunque al final el joven termina atacando al Quijote en realidad también, ¿no? Entonces, esta de aquí es verdadera. ¿No está? Ujú, verdadera. Muy bien, vamos ahora con la siguiente. Dice, Don Quijote se enfrenta a los molinos de viento. Ya, esta anécdota, sí, es una de las más, digamos, llamativas de toda la novela, es la más simbólica, ¿no? Es la que en gran medida retrata, ¿no? El mundo del Quijote y varias de las ideas que el Quijote expresa en la novela, pero es una aventura que sucede en la segunda salida. Precisamente es la primera aventura que se produce en la segunda salida. Ah, entonces no va aquí, ¿por qué? Porque acá se está refiriendo a la primera salida, ¿no? Muy bien, y cuatro dice, ambos, el héroe y su fiel escudero, arriban al toboso. ¿Ya? Esta anécdota, ¿ya? Se da en la novela, pero se da en la tercera salida, ¿sí? Es decir, en la segunda parte del Quijote. Aquí se está pidiendo, ¿no? Identificar acciones de la primera salida. Entonces, no es verdadera, ¿no? Entonces, solamente tenemos las dos primeras verdaderas, ¿no? Y las dos últimas son falsas, ¿no? Entonces, en este caso, la clave sería la B, ¿no? Muy bien. Ujú. Vamos con la 3. Obviamente la 3. En la 3 nos presentan un fragmento, ¿ya? Nos presentan un fragmento de la novela, ¿no? Don Quijote, y nos pide, dice, ¿no?
Dice, el narrador plantea el contraste entre, ¿no? Sabemos que la novela se sostiene sobre la base de contrastes, es decir, de ideas opuestas, o que la novela lo supone, ¿no? Entonces aquí lo que nos piden es identificar, ¿no? Que, cuál es, sobre la base de esa contrastación, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea? Es decir, qué ideas son las que se contrastan, ¿ya? Entonces hay que leer el fragmento, no hay otra. Entonces dice, andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores, ¿no? Que todas nuestras cosas mudan y truecan y las vuelven según su gusto, ¿no? Al parecer aquí está hablando Don Quijote, ¿no? Porque empieza a referir o a mencionar este, elementos de su mundo, ¿no? Los encantadores, ¿no? Em, Esta acción de cambiar, ¿no? De transformar, ¿no? Como dice, ya, eso es más identificado con el mundo del Quijote, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Y todas nuestras cosas mudan y truecan y las vuelven según su gusto, y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos, y así eso que a ti te parece vacía de barbero, me parece a mí yelmo de mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Entonces, lo que aquí estamos viendo nosotros, ¿no? Es que el Quijote está como defendiendo la mirada que él tiene, ¿no? Sobre la realidad. Y lo que le está diciendo a Sancho es que la mirada que uno tiene sobre la realidad va a depender en gran medida, en el caso de Quijote, como lo dice, ¿no? Va a depender en gran medida de el encantamiento que uno tenga, ¿no? Es decir, todos estamos como encantados, ¿no? Como hechizados. Y entonces, para observar la realidad lo hacemos desde ese hechizo, ¿no? Desde esa influencia. Entonces, por eso dice, algunos ven el, el objeto que él tiene ¿no? En su armadura. Algunos lo ven como la bacía del barbero, otros lo ven como el yelmo, ¿no? De Mambrino, y otros lo pueden ver como se les antoje, dice, ¿no? Dependiendo de su hechizo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, eh, el Quijote está planteándonos a nosotros, ¿no? Una contraposición entre lo que es real, o sea, qué es lo real y qué es la ficción, ¿no? Qué es lo que objetivamente, ¿no? La realidad es o el objeto es y qué es lo que los demás pueden interpretar, que vendría a ser, digamos, la ilusión de cada uno, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no? Rápidamente, la enajenación y la imaginación. ¿M? Podría ser la imaginación quizá lo que se alude ahí, pero no la enajenación, no se contrapone, ¿no? Enajenarse tiene que ver con esta suerte de perder la identidad, perder la naturaleza, ¿no? Entonces, no correspondería, ¿no? Luego tenemos, esta de acá no correspondería, ¿no? Por la palabra enajenación. Luego el pragmatismo y el idealismo, ¿no? Aquí lo que tenemos es una oposición establecida, ¿no? Dentro de la novela, pero que no se aprecia en el fragmento, ¿no? Eh, ¿Qué tendríamos que ver para que esté presente esta oposición? Quizá con una interpretación un poquito jalada, podríamos decir que hay idealismo, quizá, ¿ya? Pero lo que sí se puede ver con claridad que no es la idea del pragmatismo. El pragmatismo eh, viene a ser, podemos entenderlo así, digamos, como una visión utilitaria, ¿no? Como una visión en la que va a depender, ¿no? Muchas cuestiones, ¿no? Hay veces de alguna cuestión, ¿no? De algún interés. Em, entonces, en ese sentido, ¿no? No se está describiendo aquí una actitud pragmática, ¿ya? Como por ejemplo cuando Sancho decide salir con el Quijote, Sancho es pragmático, ¿no? Porque mientras el Quijote, por ejemplo, sale en aventuras porque quiere hacer justicia, es decir, persigue los males, ¿ah? Lucha por un ideal, la justicia, el bien. Sancho lo hace por dinero, ¿no? Sancho
es pragmático porque su salida está comprada, ¿no? Quijote le promete dinero, le promete nombrarlo gobernador de algún territorio que conquisten. Y entonces esa conveniencia, ese utilitarismo, es lo que mueve a Sancho, ¿no? Y eso es lo que marca el pragmatismo. Entonces, en la novela no está, perdón, en este fragmento no está presente esa idea, ¿no? Luego tenemos la C, dice el espiritualismo y el materialismo, ¿no? Quizás un poquito jalando podríamos hablar de materialismo, ¿no? Porque, digamos, se está refiriendo, cree ese contraste con el objeto en sí, ¿no? Quizá, pero no el espiritualismo, ¿no? Lo espiritual tiene que ver con aquello que nos da vida, ¿no? El alma, el espíritu, aquello que nos mueve. En cambio acá eh, no observamos, ¿no? Ningún gesto dirigido a ese punto, ¿no? Es decir, el Quijote está hablando simplemente, como decíamos, de cuál es la visión que tiene uno sobre la realidad, ¿no? Todos tenemos diferentes visiones sobre la realidad, solo que el Quijote lo atribuye a que cada uno está encantado de manera diferente, ¿no? Entonces, pero esa idea no tiene que ver con el espiritualismo, ¿no? Porque no nos está hablando sobre esa energía, esa fuerza, ¿no? Que nos vitaliza, ¿no? Que nos da ánima, ¿no? Entonces no va, ¿no? La D, la esperanza y el escepticismo, ¿no? Ni esperanza ni escepticismo se aprecia en el fragmento, ¿no? La esperanza, que es esto bueno que se espera en el futuro, no se proyecta, no en ninguna línea del fragmento se proyecta esta, este deseo de que haya algo bueno en el futuro, ¿no? Que vendría a ser, digamos, la esperanza. Y el escepticismo, ¿no? Mucho menos, ¿no? No hay ningún ejercicio metódico de duda, ¿no? Sobre la realidad, lo que se está es más, que el Quijote trata de establecer una verdad, ¿no? Más que una duda, trata de establecer una verdad. No, claro, es su verdad, ¿no? Dentro de su mundo de ficción, pero eso es todo. Y entonces llegamos a la E, la ficción y la realidad, ¿no? Y esto es lo que sí justo estábamos comentando, ¿no? Tenemos por un lado el Quijote refiriéndose a cada quien mira la realidad o los objetos desde su interés o su punto de vista, ¿no? Su hechizo, como dice el Quijote, pero el objeto es el mismo, o sea, la realidad. Cada uno vive en su ficción, cada uno vive en su fantasía, ¿no? Y frente a la realidad, ¿no? Entonces aquí hay una contraposición entre ficción y realidad, ¿no? Ujú. Muy bien. Y vamos con la 4 entonces, ¿sí? Vamos con la 4. La 4 nos plantea eh, una frase para completar, ¿no? Dice, al final de la obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Don Quijote, ¿no? El soñador, así está en el enunciado, se ha contagiado de él, de Sancho. Recuperando la razón, Sancho a su vez se vuelve, ¿no? Aquí uno puede ir intuyendo, ¿no? El proceso que es descrito con esa frase de la sanchificación del Quijote y la quijotización de Sancho, ¿no? Que es el proceso mediante el cual los personajes intercambian psicologías, es decir, conductas. Y ese intercambio surge porque los personajes, sobre todo en la primera parte, se han definido, ¿no? Se han definido como, digamos, idealista uno, ¿no? Pragmático el otro, espiritual, corporal, ficción, realidad, ¿no? Se han ido definiendo ellos de esa manera. Pero en la segunda parte empieza un proceso mucho más intenso que va a llevar, ¿no? A confundir sus naturalezas y a trastocarse, es decir, a intercambiarse, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, acá dice, ¿no? Al final de la obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote, el soñador, se ha contagiado de él. Sabemos que hay una oposición entre el Quijote
y Sancho. Entonces, si dice que que se ha contagiado del de Sancho, quiere decir que aquí corresponde una característica de Sancho que ahora el Quijote está, digamos, ostentando, ¿no? Entonces, idealismo. Sancho no es idealista, entonces no va. Realismo podría ser. Escepticismo, podría ser. Luego dice materialismo, ya también podría ser. Y egocentrismo. Mm, difícil en realidad esto, ya, muy bien, lo eliminamos. Entonces nos quedan tres. En el caso del segundo espacio vacío, ¿ya? Tendría que corresponder entonces una característica del Quijote, ¿ya? Porque en el segundo enunciado dice, Sancho, a su vez, se vuelve. Es decir, adquiere una característica que no lo define o lo definía como personaje, sino que es una característica que proviene del opuesto, en este caso el Quijote. O sea, por ejemplo, en la C, crédulo, ¿no? Crédulo. Crédulo es aquel que cree, digamos, sin cuestionamientos, ¿no? Que guarda esta eh, fácil aceptación de los hechos, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, hasta aquí la C podría ser la clave, ¿no? Vamos con la E. Práctico. Bueno, el Quijote no es práctico, así que el Quijote es idealista, ¿no? Lo práctico está asociado a lo pragmático, ¿ya? Entonces, no va. Y nos quedaría la B, ¿no? Romántico. ¿Ya? El Quijote no es romántico, ¿ya? Profesor, pero sí es idealista, ya. El Quijote será idealista, pero recuerden que lo romántico no se define por lo realista, por lo idealista solamente. El romántico en esencia es un personaje que busca liberar su mundo interior, es decir, la subjetividad, el subjetivismo. Ese es el romántico, ¿no? Y tiene una actitud, ¿no? De rechazo a la sociedad, ¿no? Entonces, esos rasgos, por ejemplo, ¿no? Liberación del mundo subjetivo, el rechazo a la sociedad, el individualismo, por ejemplo, eso no son características del Quijote. Entonces no lo podemos definir al Quijote como romántico tan solo porque él sea idealista. Entonces aquí la clave que nos queda es la C, ¿no? La clave que nos queda es la C. Ujú. Muy bien. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Un segundo más.
Muy bien, continuamos entonces con la pregunta número 5. Dice, ¿no? Mientras la ciencia, bueno, primero veamos el enunciado. Dice, ¿cuál es la característica del romanticismo presente en los versos citados de la rima 4 de Gustavo Adolfo Bécquer? Característica del romanticismo, ¿no? Ese, claro, es un tema que ya se ha venido trabajando. En la semana 3 se habló sobre las características del romanticismo. Y en este caso, lo vamos a recordar, han incluido unos versos de Bécquer, ¿no? A ver, leemos, ¿no? Es un verso de la rima 4 que es uno de los más conocidos de Bécquer, ¿no? Dice, mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. ¿Sí? Em, entonces las alternativas, acá claramente se nos menciona, ¿no? Eh, la razón, el racionalismo, la ciencia, el cálculo, ¿no? Y la contraparte, ¿no? El misterio, ¿no? Que también ahí se destaca, ¿no? El abismo, que es la metáfora, digamos, de lo desconocido, ¿no? De lo misterioso, ¿no? Esta idea de no sepa dónde camina, ¿no? De igual manera también, ¿no? No alcance las fuentes de la vida, es decir, no logre capturar, ¿no? O comprender, ¿no? El fundamento de la existencia. Entonces, hay varias alusiones a la idea de lo incognoscible, ¿no? De lo desconocido. Y hay dos alusiones ahí a lo que vendría a ser la ciencia o el razonamiento, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos elementos, ¿no? Que nos pueden guiar a la hora de identificar la clave. Dice, la A dice, predominio de la subjetividad, ¿no? Ese es un rasgo romántico, sí, pero no está presente en los versos, no invoca o no proyecta, mejor dicho, el interés en ese mundo interior, ¿no? En la perspectiva del sujeto, por decirlo de alguna manera. Entonces no va. La B dice, exaltación del yo íntimo del autor. Exaltación del yo íntimo del autor. Eh, es como en el caso anterior, ¿no? De la subjetividad, ¿no? No hay esta exploración del interior. O sea, en estos versos no se aprecia, ¿no? Que se esté mencionando o describiendo el mundo interior del sujeto. Ajá, el mundo interior del sujeto. A ver, tema pasado, reivindicación de la imagen. Ujú. Ya, pero acá sí vamos a hacer una pequeña corrección. Ya veo las demás alternativas. Claro, qué es lo que estamos viendo en la A? Predominio de la subjetividad. Claro, acá hay un detalle, ¿no? La subjetividad se contrapone a la idea del objetivo, ¿no? Y en cuanto al objetivo, estamos hablando de la realidad, ¿no? La realidad que es el objeto de la ciencia, ¿no? Si vamos por ese lado. Y en ese sentido, entonces, lo contrapuesto, ¿sí? Lo desconocido, lo misterioso, es el ámbito de la subjetividad, ¿no? De las creencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de esa perspectiva, sí, la clave sería la A, porque, claro, está destacando el ámbito de la subjetividad en el sentido de que está proyectando, ¿no? Eh, digamos, lo desconocido como aquello que solo brota en nuestra perspectiva, ¿no? Es decir, que no forma parte de lo absoluto, del objetivo, ¿no? De la realidad en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver, veamos las demás alternativas, ¿no? Pero sí, esa tendría que ser la C.
Idealismo y libertad creadora. Bueno, no, sobre todo este aspecto de la libertad creadora, ¿no? Es lo que sobre todo anula esta alternativa, ¿no? Porque no hay en ningún momento aquí alusión a la inspiración, a la creatividad, por ejemplo, ¿no? D, reivindicación de la imaginación. Mm, si bien llega, ¿no? Podríamos llegar a ese punto debido a debido a que se refiere a lo misterioso, ¿no? Podríamos llegar quizás a ese punto de la imaginación, sin embargo, no está plasmándose, ya no está plasmándose lo que vendría a ser la fantasía, la imagen, ¿no? La idea misma de lo que vendría a ser la imaginación. Entonces, no va, Carlos, sí. Y lo último, interés por el pasado legendario. Ya, aquí es mucho más evidente, ¿no? Que no es la clave, ¿no? Porque definitivamente la pregunta no está hablando de el pasado legendario, ¿no? No cuenta ninguna anécdota o ningún hecho que podríamos calificar como legendario, ¿no? Ujú. A ver, un segundo. Ya, muy bien. La clave, la A, correcto. Vamos con la 6. La 6 dice, ¿cuál es el tema desarrollado en la rima 53, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer? Acá nos preguntan por el tema. A ver, el enunciado dice, o el fragmento, ¿no? Los versos dicen, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, eh, ya, ujú. Como yo te he querido, desengáñate así, no te querrántes, ¿no? Muy bien, a ver, aquí se habla de uno, el amor que siente, pero hay un tono de desengaño, ¿no? Hay un tono de, de dolor, digamos, ¿no? Y a la vez también hay una expresión de amor. Y hay una alusión a lo divino, ¿no? Es decir, él la adora como Dios, dice, ¿no? Es decir, la idealiza, ¿no? A ver, ¿no? Y hay este tono de desengaño, ¿no? Y el sentimiento amoroso, ¿no? Muy bien, a ver, la visión repentina del sentimiento afectivo. Hay expresión del sentimiento afectivo, pero lo que no se expresa en los versos es la visión repentina, es decir, lo que llamaríamos, ¿no? El amor a primera vista, ¿no? Que es lo que forma parte también de la expresión romántica, ¿no? Entonces no va. La B, el desencanto, frustración y despecho amoroso. Ujú. Y eso es precisamente lo que observamos, ¿no? Desencanto, ¿no? La frustración también, ¿no? Porque habla de una pérdida, ¿no? Y despecho amoroso, dice, ¿no? Despecho. Bueno, no sé si esa sea la palabra exacta que podríamos emplear ahí, ¿no? Pero creo que es la que más se acerca, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Ya. Ah, sí, está bien. Despecho. Sí, sí, despecho es lo que expresa, ¿no? Está bien, correcto. La B es la clave.
La C, a ver, la manifestación del amor platónico y espiritual. Mm, Tal vez no, lo que lo elimina es la idea del amor platónico, ¿no? O sea, aquí no se expresa. El amor platónico no es solamente el amor idealizado, sino es sobre todo el amor sostenido sobre la base de la complementariedad, ¿no? Ese es el principio. Entonces, no vemos esa característica aquí. La D, la existencia efímera del sujeto amoroso. La existencia efímera, ¿no? Efímero quiere decir que es pasajero, ¿no? Y eso no se está aludiendo, ¿no? En los versos habla más de el olor, habla más del despecho, como dice, ¿no? La alternativa B. Entonces, no va, ¿no? Sobre todo por esta idea de la existencia efímera. Y la E dice el presentimiento de un destino funesto. Ya esto ni en sueños, ¿no? No está en los versos que se citan, ¿no? La idea del destino funesto, ¿no? Entonces, ahí lo eliminamos. Ujú. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta 7. Nuevamente nos presentan dos versos, ¿no? Unos versos de Becker y la pregunta dice, ¿no? Con respecto a los versos citados de la rima 34, ¿no? De Gustavo Adolfo Becker, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta, ¿no? Aquí ya la pregunta es más abierta, ¿no? Hay que leer los versos e ir contrastando con las alternativas. Entonces, a ver, vamos. Dice, cruza callada, ¿ya? Y son sus movimientos silenciosa armonía. Ya nos está hablando, nos está describiendo un ser que está en movimiento, silencioso, ¿no? Y armónico, ¿no? Vamos a destacar esos rasgos. Luego dice, suenan sus pasos y al sonar recuerdan del himno alado la cadencia rítmica. Nuevamente, la idea de el ritmo, la armonía, ¿no? El equilibrio, ¿no? Pero en este caso por sus pasos, ¿no? Sus pasos son una cadencia rítmica, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Muy bien. Entonces, a ver, veamos. Refiere la intangibilidad de la mujer amada, ¿no? Es decir, es inasible, ¿no? Que no puede ser sujeta, ¿no? Bueno, lo que está describiendo ahí es básicamente, si está hablando de la mujer, está hablando de un sujeto idealizado, ¿no? En tal caso, pero no está apuntando a este carácter etéreo, ¿no? Inasible, ¿no? Intangible, ¿no? Intangible es lo que no se puede tocar, ¿no? Lo que no se puede asir. Entonces, eso no, o sea, sí habla de la mujer idealizada, obviamente, pero no está apuntando a esta característica de intangibilidad de la mujer idealizada. En tal caso está apuntando a su idea de armonía, ¿no? A la idea de armonía. Eh, a ver, B, exalta la libertad y capacidad creadora del poeta. Bueno, no habla del poeta, o sea, está claramente describiendo a un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto no es el poeta, es, en tal caso, es un sujeto diferente, ¿no? Porque habla en tercera persona, no cruza callada, dice. Entonces, ¿no? El hablante lírico o el yo poético no está hablando de sí mismo, está hablando de un tercero, ¿no? Entonces ya de ahí, y segundo, no habla de la capacidad creadora, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? Volvemos a la idea de armonía, ¿no? Cadencia rítmica, que es lo que destaca
la voz que habla en los versos. Entonces no va. C. Manifiesta el carácter recóndito de la mujer fatal. El carácter recóndito, ¿no? La palabra recóndito, vamos a ver, ujú, exactamente, a ver acá, significa escondido, ¿no? Reservado y oculto, ¿no? Aquello escondido, ¿no? Que está muy lejano, ¿no? Casi inaccesible. Bueno, ahora lo explico. Uno, en el caso de los versos, no habla de un lugar, ¿no? Me refiero en el sentido de que no refiere una actitud, un carácter lejano, ¿no? Inaccesible, ¿no? Lo que vendría a ser el carácter recóndito, ¿no? En los versos, la voz escucha, ¿no? Escucha. Eso es básicamente lo que se destacan en esos cuatro versos, ¿no? El hablante lírico escucha, ¿no? Eh, y segundo, la idea de la mujer fatal, ¿no? Ya en el propio enunciado, en la C, hay una contradicción, ¿no? Porque la naturaleza de la mujer fatal no tiene que ver con un carácter recóndito, ¿no? Un carácter escondido, reservado, que en tal caso no es lo que la define, ¿no? Sino lo que la define es precisamente su rasgo transgresor, en tal caso, ¿no? El de la mujer fatal, ¿no? Su carácter seductor y transgresor, ¿no? Pero el sentido de lo recóndito es bastante lateral, ¿no? Así que podríamos también señalar que por ese motivo la C no es la clave. Vamos con la D. En la D dice, alude a la dificultad de lograr la dicha amorosa. Bueno, habla del amor, sí, jalando un poquito, porque el texto específicamente no habla del amor, solamente habla de la percepción, nada más, de la armonía, del ritmo, nada más. No está hablando de un sentimiento, ¿no? Los cuatro versos me refiero. Entonces ya por ahí la D no va, ¿no? Y también no va por la idea de la dificultad, dice, alude a la dificultad de lograr la dicha amorosa, ¿no? O sea, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Para que haya esta idea de dificultad de lograr, tendría que haber cierta acción del sujeto, ¿no? Y en los versos vemos que el sujeto es pasivo, solamente está escuchando, ¿no? Solamente está percibiendo, no está actuando, como para decir, sí, hay una dificultad de, o aluda en tal caso a alguna acción, ¿no? Pero no, entonces no va. La E presenta a la mujer como símbolo de la poesía, ya. Eh, Callada, como dice callada, se asume que es un sujeto femenino, entonces sí, es la mujer, ¿ya? Ahora como símbolo de la poesía. Eso quizás sí lo podríamos asociar con la idea de cadencia rítmica y armonía, ¿no? Y más con la idea de cuando dice recuerda, o sea, su sonido, su cadencia, su armonía, le recuerdan al hablante el himno alado, ¿no? El himno alado. Ahí tal vez es donde se alude de manera más clara a la poesía, ¿no? Y ese himno alado surge, brota de la acción de la mujer. Entonces sí estaríamos hablando de la mujer como símbolo de la poesía, ¿no? En los versos que se describen ahí. Entonces sí, no, eso es correcto. Ujú. Y vamos con la 8. Ya, vamos con la 8. Ya, la 8 dice, ¿no? Con respecto al texto citado del relato La Jorca de Oro de Gustavo Adolfo Bécquer, marque la alternativa que contiene un ejemplo
de transgresión normativa, ¿sí? De transgresión normativa, ¿ya? Característica del romanticismo presente en leyendas, ¿no? Que es claro, en el caso del mundo de las leyendas se ve que los personajes y los hechos son transgresores en el sentido que rompen normas sobre todo religiosas, ¿no? Que es lo que religiosas o sociales inclusive también, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que en gran medida se distinguen los personajes de leyendas, ¿no? Entonces, veamos, dice, ya la presea estaba en su poder, ¿no? Acá recuerden ustedes el argumento de la Jorca de Oro, ¿no? María le pide a Pedro que robe una ajorca, ¿no? Que es una suerte de, como de brazalete, que le robe esa joya, esa alhaja a la imagen de la Virgen María, ¿no? Que está en la iglesia, ¿no? Cosa que Pedro hace, pero seducido, ¿no? Por la actitud este, de María, ¿no? Entonces dice, ¿no? Ya la presea estaba en su poder, es decir, María ya lo tenía. Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir con ella. Eh, ya no, está hablando de Pedro, perdón, está hablando de Pedro. Está se está aludiendo al momento en el que Pedro está la fachada, bueno, en donde están las imágenes, ¿no? Hoy se me fue la palabra. Este, bueno, en los altares, ¿no? Está en los altares y Pedro ha trepado, ¿no? Hasta donde está el altar de la Virgen y ha tomado, ¿no? Ha tomado la joya. Entonces dice, ¿no? Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos. Y Pedro tenía miedo de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas, los embriagados de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz que, semejantes a blancos y gigantes, acá hay una rata. A gigantes cos fantasmas. Se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores temerosos y extraños. Em, a ver, ya dice. Ya, pero, a ver. La nociva relación de pareja. Bueno, esto es más una interpretación, ¿no? Eh, pero no se alude acá en el fragmento. Entonces no sería clave. Lo vamos a borrar ahí. Luego la B, la incertidumbre de Pedro. Eh, Podría haber esta idea de la incertidumbre de Pedro en el fragmento, ¿no? En el momento en el que él dice, no abro los ojos, pero el detalle es que esa no es una transgresión, en tal caso es una expresión de miedo, ¿no? De incertidumbre, como dice, ¿no? La alternativa, pero no está transgrediendo, no es un ejemplo de transgresión de norma. C, el deseo imposible de María. Eh, eh, claro, digamos, ahí Pedro está cumpliendo el deseo de María, ¿no? Pero este adjetivo imposible es lo que, en tal caso, invalida esta alternativa, ¿no? Porque para más no se expresa, pues, en el fragmento, ¿no? La D dice la sustracción de la argolla de oro, ¿no? Ya, eso es lo que sucede, sí, en el fragmento. Y es un acto transgresor dentro de la obra, pues correcto, es el acto precisamente que va a provocar luego, ¿no? La escena donde Pedro observa los ojos de la Virgen, ¿no? Y pierde la razón, como castigo, ¿no? A toda transgresión hay un castigo como consecuencia, ¿no? Y eso es lo que le sucede luego a Pedro, ¿no? Que
que pierde, repito, la razón. Entonces sí, este hecho es el que está marcando la transgresión normativa, ¿no? Y la E dice la lujosa Catedral de Toledo. Ya se describe en tal caso, aunque no se hace énfasis en los lujos, sino en las imágenes, por ahí ya lo invalidamos. Segundo, esa descripción no es un ejemplo de transgresión normativa en tal caso, ¿no? Así que no puede ser la clave. Entonces la clave es la D, ¿no? Como estamos viendo ahí. Muy bien. Sí, estas son las 8 preguntas de la semana. Ujú. Muy bien.